El trekking del volcán Acatenango es el más famoso de Guatemala debido a que desde su cima se puede observar el volcán de fuego, un volcán muy activo cuyas constantes erupciones ofrecen un espectáculo visual sin igual. Con 3.763 metros de altura, el volcán de fuego es uno de los volcanes más activos del mundo y el que más de Centroamérica. Desgraciadamente me enamoré tanto de la idea de grabar un plano del cráter con el dron que no pensé en la posibilidad de que cuando la aeronave superara la barrera natural del Acatenango entraría en una corriente de viento tan fuerte que lo desplazaría a gran velocidad a la derecha y hacia abajo, como si de un avioncito de papel se tratara y sin que yo pudiera hacer absolutamente nada. Para cuando quise darme cuenta, supe que iba a perderlo, y la única opción que me quedaba era aterrizarlo lo mejor posible y tratar de buscarlo luego. El problema era que bajar hasta donde indicaba la señal GPS sería una misión arriesgada y peligrosa. En este episodio comienza la aventura por Guatemala con viento en contra, pero mucha resiliencia. Bienvenidos. En la subida al Acatenango se cambia 3 veces de clima. Hay bosque de encinas, primero alturas bajas, luego bosque muy húmedo seco tropical y ahora esto que es bosque subalpino o alpino. Hace un frío que flipa, como unos 5 grados, 3 grados más o menos, y no sé para dónde, ¿eh? Puede ser por allí o puede ser por allí. El primer vuelo de dron ha sido un desastre, a pesar de que haya sido un fracaso total la grabación. Lo que está siendo un éxito contundente es la experiencia subiendo de noche y ahora pues amaneciendo, a rezar para que se despeje. Eso es lo que toca. ¿Cómo vamos, muchachos? Ahí vamos, con frío. ¿Se despejará esta neblina? Esperemos que sí. Hemos llegado al volcán Acatenango. Las vistas son impresionantes. Se ve cómo erupciona todo el tiempo, unos chorrazos de lava que caen hacia abajo. Creo que de las mejores vistas que he visto en mi vida han sido las de hoy. A veces nos obsesionamos con ver cuando nos podríamos conformar con escuchar, ¿verdad? Uno sube con toda la ilusión de verlo, pero las cosas no siempre son como uno desea. Sí, yo siempre he sentido que los volcanes tienen un poder muy fuerte y es una de las manifestaciones de la Tierra, especialmente los que están activos. La misma Tierra hablando enfadada. Hoy me ha pasado algo que a veces me sucede en las rutas, cuando no llego a destino porque se complica demasiado y sale ahí esa partecita del ego de decir todo está mal porque no se llegó, cuando realmente el camino en sí mismo es el gran premio. Hace como 3-4 años pasó una catástrofe. Este volcán tuvo una erupción muy fuerte y tiró un flujo piroplástico que mató a muchas personas en una aldea que está del otro lado del volcán. Pues fue un momento bien complicado para nuestro país, para las comunidades que están cerca del volcán también, y pues fue un día de luto para Guatemala, ¿verdad? Según las estadísticas dicen que murió alrededor de 800 personas, pero creo que fue más gente la que murió ahí porque era un asentamiento y había mucha gente que no estaba registrada. Me hace darme cuenta lo pequeño que soy en este mundo y lo grande que es Dios también. Sí, lo recomiendo que lo vengan a conocer, que vengan a ver las erupciones que tiene este volcán de fuego. El volcán Acatenango lo subimos de noche de una sola sentada y cuando llegamos ya era casi de día y estaba todo tapado. Sin embargo, aguantamos la temperatura de casi 0 grados durante 2 horas hasta que por fin... Ya nos estábamos yendo cuando de repente el cielo nos está sonriendo. Excelente. ¿Veremos una erupción o no?
Sí, está haciendo erupción ahorita. El volcán de fuego se caracteriza por pequeñas y constantes erupciones que se dan cada 15 o 20 minutos. Sin embargo, a veces no son chicas, sino más bien grandes, como la de 1959, la de 1974 y, especialmente, la del 13 de junio de 2018, la cual causó 300 muertos, 200 desaparecidos, 600 heridos y cerca de 2 millones de habitantes afectados. Ver un volcán así de grande en directo es impresionante. Ahora tengo los huevos como dos canicas, arrugados y encogidos. Dios mío, qué frío hasta aquí. Yo creo que si vuelo el dron para allá lo pierdo, pero seguro. ¿Qué velocidad puede hacer ahí en medio? Porque es que aquí no hace tanto viento para el que yo creo que hace ahí. Pero no estoy seguro. Puede andar entre 80, 90 kilómetros por hora. ¿En ese tramo? En ese tramo. No, lo pierdo, fijo. Dado que se estaba despejando, sentí el irreprimible impulso de sacar el dron para con él acercarme al cráter del volcán con el objetivo de, con suerte, grabar de cerca una de esas erupciones. Apenas el dron sobrepasó la barrera natural del volcán Acatenango, el viento arruinó su trayectoria impulsándolo a gran velocidad montaña abajo. A esas alturas, lo único que podía hacer era encontrar el lugar más óptimo para aterrizarlo con la idea de ir a buscarlo luego allí. Como era de esperar, he perdido el dron, pero tengo las coordenadas. Y según esto, está allí abajo. Así que vamos a bajar. Un barranco de la hostia. Por supuesto que esto aquí no hay camino. Pero bueno, esta va a ser la aventurilla del volcán del fuego. Recuperar el dron de Agustín, que más o menos lo aparqué bien. Pero hay bastante desnivel. Bastante. Pero lo bueno es que no es tanta distancia, chicos. Son solo 300 metros. Cuidado. Pues según lo que estoy viendo, aquí en el pasado tuvo que ser esto un río de lava, ¿no? A juzgar por el suelo que pisábamos, me atreví a pensar que sí, que efectivamente caminábamos sobre antiguas coladas de lava volcánica. Solo necesitamos identificar el palo más o menos en el que la apoyo, ¿vale? Como dos troncos cruzados. ¿Qué te juegas a que está ahí el dron? ¿Ves que tiene la misma forma? Ahí creo que va a estar mi dron. Y lo único que necesitamos es que funcione. Está un poquito extremo esto. Un poquito bastante, no solo por la inclinación, sino porque si de repente entrara un frente nuboso nos podríamos desorientar y perder fácilmente en la montaña. A quien le pasa eso aquí, si además llueve, muere de hipotermia. Sin embargo, estaba despejado y confiábamos en nuestras posibilidades. ¿En serio? ¡Vamos! Nadie nunca, salvo Dilma y yo, sabremos lo que hemos hecho para llegar aquí. Espera, ¿te acuerdas de la película del Rey León? Pues cógelo como si fuera Simba. ¡Como si fuera Simba! ¡Ah, Chicuella! ¿Cómo te sientes? Feliz. Bien hecho. ¿Tú sabes por qué me he empeñado en venir a por esto? Pero no quería hacer tu país sin tomas aéreas, para mostrar lo bonito que es. Así que gracias, porque el hecho de que me hayas ayudado a venir a por esto ha sido por mí y por tu país. Hola, pequeño. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que hemos hecho 600 metros de desnivel con una inclinación que flipas? Tú sabes que va a ser durísima la subida ahora. Sí. Pero esto se celebra y Guatemala se graba con planos aéreos. Esos 500 o 600 metros de desnivel nos tomarían más de una hora caminando cuesta arriba con una inclinación bestial. Por algo pasan las cosas siempre. A pesar de que íbamos solos, hay algo que me rechina de recorrer caminos que todo el mundo recorre. Me gusta pensar o sentir que el camino que recorro es único. Que hoy ha sido bien único porque por aquí nadie se mete. Joder.
No os imagináis lo que son aquí 600 metros de desnivel. Ha sido peligroso en unos tramos, la verdad. Aventurarse entre volcanes es cosa seria. Un mero esguince te la puede complicar bastante, pero por suerte salimos ilesos de allí, incluyendo el dron. La prueba de fuego. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí lo tenemos. ¡Listo! ¡Nos vamos! Bueno, abandono la casa de la familia Nájera. Muchísimas gracias por todo, familia. ¡Hasta luego! Pero antes de irme de Antigua Guatemala, voy a despedirme de un famoso personaje cuya historia me fascinó. Se trata de nuestro santo hermano Pedro, quien tenía una frase que decía: recordaos, hermanos, que solo un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Esta persona luchó por los derechos de las poblaciones indígenas allá en el siglo XVI. Mi amigo Chris me contó la historia y aquí me voy a hacer la primera foto oficial en Guatemala. Por supuesto, con la bandera. Bueno, compadre, acá se separan nuestros caminos. Gustazo coincidir con vos en la vida. Igualmente. Un gran honor, muy agradecido por tu buena vibra, por tu energía y por haber compartido con nosotros y mi familia. Hermano, ha sido un gustazo. Para mí los mejores momentos del viaje es poder compartir con la gente del territorio. Mejores vibras en Guatemala. Todo te salga bien, que Dios te bendiga. Igualmente, mi hermano, cuídate mucho. Aquí me separo de Christopher y comienza la aventurilla por una ruta que me han pasado. Mi primera aventura en Guatemala. Wow, tío, cómo queman las basuras aquí, macho. Uf, no quiero respirar esto. Aquel día seguiría un fatídico track de terracería que me habían pasado que iba desde Santa Catarina hasta el lago Atitlán. Y digo fatídico porque se complicó mucho más de lo que jamás me habría imaginado. Sin embargo, eso aún no lo sabía, y mientras no lo supiera, todo lo que viniera sería disfrutado. Ay, pues sí que empezamos bien, ¿eh? Vámonos. Esta ruta va desde un pueblo llamado Santa Catarina hasta el lago Atitlán, donde estaré unos días editando. Y la verdad es que aunque estoy un poco reventado de la subida al volcán Acatenango, el cuerpo me pedía ese otro tipo de aventura que tanto me apasiona, como es la de las dos ruedas. Y tiene buena pinta, la verdad, pero fácil no va a ser. Eso ya os lo digo, chavales. Pero bueno, vamos a por ello. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, amigo? Bien, bien. Una pregunta, ¿qué tal es este camino a nivel de dificultad? ¿Para dónde va? Para Atitlán. Atitlán. Así está. Todo... Así como ve. Vale. O sea, solo aquí arriba hay un pedazo de barro que es un poco resbaloso, pero así está bien. Pero, ¿usted me ve capaz de hacerlo? Bien. Sí, ¿no? ¿Qué motona esa? Suficiente. a ver si aguanta. Muchas gracias. A ver qué tal. Espérate, menos mal que ya en Centroamérica han parado un poquito las lluvias, porque si no, incluso este tipo de caminos pues no me podría meter, porque voy tan cargado que meterse acaba siendo un poco demasiado riesgoso para lo que uno busca, que es sentirse vivo, no sentirse muerto. ¡Guatemala! ¡Que ya estoy por aquí! ¿Cómo he tardado en llegar? Cada año que pasa voy más lento. ¡Arena! Menos mal que vengo con un buen training del Sahara. No esperaba yo arena por aquí, pero... puedes encontrar... Bueno, me está gustando bastante Guatemala en el poquito tiempo que llevo. O sea, me ha gustado Antigua, lo que ha sido la experiencia con la gente de Antigua, con la familia de Christopher. Pero es que está tan explotada la ciudad que, bueno, pues este tipo de viajeros ya no se siente tan cómodo en esos ambientes. A mis padres les encantaría, pero yo ya busco otra cosa y creo que lo sabéis. ¡Uy, arena, chaval! Pero es que yo no me... ¡Hostias! Que... No me esperaba arena aquí, yo aquí que no me esperaba la arena, la verdad. Pues a levantar la moto, chavalines. Ay, Dios mío. ¡Ayúdeme, por favor! Menos mal, hemos tenido suerte, hay alguien. Así ya no me dejo la espalda. Ah, no, que no viene, que está pasando de mí. ¡Señor! ¡Ayúdame a levantar la moto, por favor! ¡Que se me ha caído! Jalando la carreta. Y tiene cara muy buena. ¿Cómo se llama usted? Rodrigo. Rodrigo, yo soy Agustín. ¿Me ayuda a levantar la bestia? Sí, está bien. 1, 2 y... ¡Rodrigo! ¿Usted qué cultiva, Rodrigo? Bicoy. ¿Bicoy? Sí. ¿Y qué es eso? Es un producto así para comer, para echar en caldo.
bien rico. Para ponerse pues fuerte para levantar las motos del camino. Sí, pues. Bueno, yo estoy yendo a Titlán. Es por aquí, ¿no? A Titlán. Sí. Tú se puede agarrar aquí. Te llegas allá, lo agarras la carretera y te vas. Y me voy. Sí, pues. Vale, pues voy a dar aquí la vuelta. Le agradezco mucho. No tenga pena. Aquí está muy suave la tierra. Ok, mucha arena. Sí, mucha arena. En cambio aquí no está bueno. Te llegas a la carretera y te vas por aquí. Vale, perfecto. Vamos por el buen camino. Queremos que el camino no se convierta en el camino de la amargura. A ver cómo lo hacemos. Esto no está pensado para tráfico en doble sentido, ¿eh? Esto es lo máximo que me puedo echar, amigo. Yo creo que sí pasa. Hasta luego. Por los pelos, pero pasó. La clave, amigos y amigas, como siempre, solo que a veces se nos olvida por la emoción del camino, es tratar de no dejar de dar gas. Porque si dejas de dar gas, es cuando ya aparece el peso de la moto y te tira. Entonces, pasito a pasito, con buena letra. Como decía Napoleón, vísteme despacio, que tengo prisa. ¿Ves? Aquí viene la cagada, pero como estamos cuesta arriba, me puedo desplazar ligeramente hacia debajo y corregir dirección. Salvo que me entierre, claro. ¡Salto! Esa fue la segunda caída de muchas más. Como decía, y no exageraba, aquella fatídica ruta se complicaría mucho más de lo que jamás habría imaginado. Pero eso ya lo veremos en el próximo episodio. Hasta entonces, recen por mí.